Dicen que la fama cambia a la gente, y en el mundo del rock and roll, ese cambio puede a veces retorcer incluso los lazos más estrechos hasta convertirlos en algo irreconocible, algo frío y profundamente doloroso. Durante décadas, los fans vieron los estadios llenos, las multitudes gritando, la imagen de hermandad forjada bajo las cegadoras luces del escenario, pero lo que no veían, lo que pocos podían llegar a comprender, era la implosión silenciosa que se estaba produciendo a simple vista. No se trata de una historia sobre diferencias creativas o las habituales disputas entre bandas, se trata de algo mucho más elemental, dejando cicatrices que el tiempo no ha curado. Es la historia de Sebastian Bach y Jon Bon Jovi, y de cómo una relación que empezó con golpes del destino acabó con la confianza destrozada y un silencio escalofriante que persiste hasta hoy. Hay capas en esta historia, secretos guardados, una verdad mucho más oscura de lo que los discos de platino y los vídeos de la MTV podrían sugerir. Estás a punto de escuchar lo que los titulares ocultaron, las partes de la leyenda que se enterraron deliberadamente. Del anonimato al estrellato. Mucho antes de que su icónica voz rugiera sobre los himnos de Skid Row, antes de que fuera un nombre familiar, Sebastian Bach era simplemente un niño con un don extraordinario, una voz que no se limitaba a cantar notas, sino que llamaba la atención, resonando con una fuerza bruta que parecía demasiado grande para su delgado cuerpo. A principios de la década de 1980, mientras sus compañeros se enfrentaban a la torpeza de la adolescencia, Sebastián ya estaba perfeccionando su instrumento y alcanzando cotas con las que la mayoría de los cantantes solo podían soñar. Su innegable talento le llevó a un lugar casi surrealista para un joven aspirante a estrella del rock. El escenario fue la boda del legendario fotógrafo Mark Weiss. Imagínese la escena, pesos pesados de la industria mezclados, el aire cargado de ambición e historias susurradas de leyendas del rock. Era un mundo aparte de los lúgubres clubes y los ensayos en sótanos, un vistazo al círculo más íntimo, pero cuando Sebastián salió a actuar, la sala se detuvo. Su voz era una fuerza de la naturaleza, abriéndose paso entre la charla cortés y los brindis con champán, exigiendo ser escuchada. Era cruda, poderosa y absolutamente inolvidable. Entre los cautivados invitados, sentados en silencio, estaban Jon y Carol Bon Jovi, los padres de un joven que ya conquistaba el mundo, Jon Bon Jovi. Su hijo estaba en la cresta de la ola con Slippery When Wet, tocando en estadios llenos, una auténtica superestrella, pero ni siquiera la cegadora luz de la fama de su hijo había embotado sus oídos para el talento genuino. Escucharon atentamente, y cuando la nota final quedó suspendida en el aire, no se limitaron a aplaudir. Sabían que se habían topado con algo especial, algo que parecía obra del destino. Esa misma noche, cogieron el teléfono. La llamada era para Dave the Snake Sabo, amigo íntimo de Jon y guitarrista de una prometedora banda llamada Skid Row. Dave buscaba un líder, alguien con la voz y la presencia adecuadas a la ambición de la banda. No tenía ni idea de que la llamada de los Bon Jovis iba a darle exactamente lo que necesitaba. Poco después, Sebastián recibió la invitación que cambiaría su vida para siempre, un vuelo a través del país. Una audición que parecía más un acontecimiento sísmico que una prueba. Llegó, todavía un poco áspero, metiéndose en una escena caótica de riffs resonantes y energía nerviosa, pero en cuanto abrió la boca, todo cambió. Esa voz, ese poder puro e indomable, silenció la sala. No solo encajaba bien, sino que era el catalizador que la banda necesitaba desesperadamente. Skid Row se unió rápidamente, su sonido se endureció, sus primeros temas tomaron forma, impulsados por la electrizante presencia de Sebastián, y el destino quiso que su primera gran oportunidad viniera directamente de la familia que le había descubierto. Jon Bon Jovi, en la cresta de la ola, ofreció a Skid Row una oportunidad de oro, ser teloneros en su multitudinaria gira New Jersey Syndicate Tour a principios de 1989. Era un sueño hecho realidad, la plataforma de lanzamiento definitiva. El chico que había idolatrado a Bon Jovi estaba ahora a punto de compartir escenario con él, respaldado por la banda que había encontrado la pieza que le faltaba. Desde fuera, parecía un cuento de hadas, una historia de mentores, oportunidades y el paso de la antorcha, pero bajo la superficie, entre las sombras proyectadas por las luces brillantes, empezaba a afianzarse una historia diferente, más compleja.
llena de tensiones tácitas y de las semillas de una tormenta que se avecinaba. La gira New Jersey Syndicate Tour era algo más que una serie de conciertos. Era un gran espectáculo, una vuelta de la victoria para Jon Bon Jovi, que en ese momento era posiblemente la mayor estrella del rock del planeta. Su intención era clara, no solo tener un telonero, sino encumbrar a uno. Vio potencial en Sebastian Bach y Skid Row, una energía cruda que le recordaba quizás a sus propios comienzos, y así empezó a formarse una dinámica única, no ligada por la sangre, sino por el ambiente intenso y a menudo volátil de la vida en la carretera. Jon Bon Jovi tomó a Sebastián bajo su tutela en formas que iban mucho más allá de la típica relación cabeza de cartel abridor. Ofreció orientación, compartió la sabiduría de la industria y proporcionó exposición a una escala con la que la mayoría de las bandas aspirantes solo podían fantasear. No era solo cortesía profesional, era algo personal. Hay historias, casi increíbles por su generosidad, de la mujer de Sebastián y su hijo pequeño alojándose en la casa de Jon Bon Jovi, compartiendo comidas, espacios y recibiendo un nivel de hospitalidad que parecía extraordinario para alguien con el nivel de fama de Jon. Ni siquiera su vestuario personal estaba fuera de los límites. Jon prestó a Sebastián su propia ropa de escenario, permitiéndole salir a los escenarios de los grandes estadios con la misma ropa de cuero y tachuelas que lucía en el Madison Square Garden. Fue un gesto poderoso, un símbolo de creencia, de un legado compartido, tal vez incluso de hermandad. A primera vista, todo parecía perfecto. La camaradería entre bastidores, los camerinos compartidos, las reuniones nocturnas, la sensación de respeto mutuo en una industria famosa por su naturaleza despiadada, las actuaciones de Skid Row, impulsadas por la explosiva presencia escénica de Sebastián, empezaron a llamar la atención. Su álbum de debut se publicó y rápidamente escaló posiciones en las listas de éxitos, llegando a ser multiplatino. 18 and Live se convirtió en un éxito radiofónico ineludible y convirtió a Sebastián, con su salvaje melena rubia y sus gritos desgarradores, en un icono instantáneo de la era del glam metal. Historia detrás de escena. Pero a medida que su estrella ascendía, comenzó a producirse un sutil cambio. Las luces del escenario se hicieron más brillantes, pero las sombras que acechaban entre bastidores se hicieron más largas y definidas. En el frágil ecosistema del rock and roll, la fama es una fuerza potente, lo magnifica todo, el ego, la inseguridad, la ambición. Jon Bon Jovi era el rey indiscutible, el mentor, pero Sebastián no se conformaba con seguir siendo el aprendiz perpetuo. La gratitud era genuina, un profundo aprecio por la oportunidad brindada, pero junto a ella, un fuego ardiente por forjar su propio camino, por valerse por sí mismo. Crecía con cada concierto con las entradas agotadas. Ya no solo compartían escenario, sino también titulares, y para dos líderes, ambos impulsados por un hambre casi insaciable de protagonismo. Eso conduciría inevitablemente a la fricción. La gira seguía su curso, pero la tensión tácita, la competencia silenciosa, se convirtió en un trasfondo constante. Cada atronadora ovación que recibía Skid Row, cada portada de revista que adornaba a Sebastián, cada fan que gritaba su nombre un poco más alto que el de Jon, socavaba los cimientos de lo que parecía una floreciente hermandad. Lo que empezó como una gira se parecía cada vez más a una prueba, un concurso en el que ninguno de los dos participaba conscientemente, pero en el que no podían evitar verse atrapados. Skid Row fue contratado como telonero, la banda de apoyo destinada a calentar al público para el acontecimiento principal. Bon Jovi eran los desvalidos de la banda, con un líder demoledor, de los que se esperaba que se subieran al carro de la banda más grande de la época. Pero algo inesperado, algo casi sin precedentes, sucedió en esa gira. Skid Row no solo calentaron al público, sino que lo cautivaron, noche tras noche. Los estadios se llenaban cada vez más temprano. Los fans llegaban no solo por Bon Jovi, sino específicamente para presenciar la cruda energía de los teloneros. El rumor era innegable, un cambio tangible en el aire. Su álbum de debut no solo se vendía, sino que explotaba, impulsado por himnos como Youth Gone Wild y la inquietante balada 18 and Live. Las camisetas de Skid Row, antaño poco comunes, empezaron a aparecer entre el público en cantidades que rivalizaban, a veces incluso superaban, con la propia mercancía de Bon Jovi. La base de fans empezó a diversificarse,
los más jóvenes, que quizá percibían cierto refinamiento o madurez en el sonido de Bon Jovi, se inclinaban por el toque más crudo y rebelde de Skid Row. Este cambio no pasó desapercibido, especialmente para el hombre que les había dado sus comienzos. Jon Bon Jovi, que había abierto generosamente su casa y su plataforma, era ahora testigo de una realidad diferente. Sus protegidos no solo ascendían, sino que lo hacían a una velocidad asombrosa, con eclipsar al cabeza de cartel en determinados mercados. Los murmullos entre el equipo se intensificaron. Quejas silenciosas acerca de que Skid Row eran demasiado buenos para ser teloneros, que había que ponerlos en su sitio. Una sombra incómoda empezó a extenderse por la gira, transformando el ambiente de camaradería en uno de resentimiento tácito y sutiles juegos de poder. Pero la verdadera fricción, la herida profunda y enconada, estaba enterrada en los acuerdos comerciales que unían a las dos bandas. El acuerdo de gestión de Skid Row, negociado por el equipo de Jon Bon Jovi, supuestamente contenía condiciones que favorecían en gran medida al bando de Bon Jovi, incluidos porcentajes significativos de los ingresos de Skid Row canalizados hacia arriba. Al principio, Sebastián se lo tragó, agradecido por la enorme oportunidad que le brindaba. Pero a medida que crecía el éxito de Skid Row, a medida que generaban su propia riqueza considerable, esa gratitud comenzó a cuajar en un amargo resentimiento. Se sentía atrapado, constreñido por un contrato que parecía diseñado para enriquecer a las mismas personas que ahora sentía que intentaban retenerle. Lo que antes había parecido una tutoría benévola ahora adquiría el tono escalofriante de una manipulación calculada. La sensación de ser utilizado por alguien a quien había idolatrado, alguien que se había presentado como amigo y benefactor, se hizo cada vez más difícil de ignorar. Era un cóctel tóxico de frustración profesional y traición personal, y solo era cuestión de tiempo que la olla a presión explotara. El inevitable punto de ruptura, el momento que rompería para siempre la ilusión de hermandad, no se produjo en un gran escenario, sino en la claustrofóbica intimidad de un pasillo entre bastidores de un estadio del Medio Oeste, lejos de los gritos de los fans y de las cámaras indiscretas. Solo dos estrellas del rock, una puerta cerrada y una verdad que llevaba meses cociéndose a fuego lento, a punto de estallar. Según el vívido relato de Sebastián, todo empezó con un simple y ominoso mensaje de un empleado: "Jon quiere verte". Lo sintió al instante, un nudo le apretó el estómago. La fácil camaradería que habían compartido al principio de la gira se había evaporado hacía semanas, tal vez meses. Sin embargo, una pequeña parte de él se aferró a la esperanza de que esto podría ser una oportunidad para un reinicio, un malentendido para ser aclarado. Pero ese día se encontró con algo totalmente distinto, una escena cargada de tensión y hostilidad tácita. Dentro del camerino, Jon Bon Jovi estaba sentado, frío e impasible, flanqueado por un par de managers que apenas reconocían la presencia de Sebastián. El aire era denso, cargado de una energía pesada y sofocante. No hubo saludo, ni apretón de manos, ni pretensión de la antigua calidez. Jon simplemente le miró, con los ojos entrecerrados, una mirada que Sebastián describió más tarde no como la de un amigo, sino como la de un hombre que evalúa una amenaza. La conversación que siguió, o más bien el monólogo de Jon, no fue ruidosa ni teatral, fue, a todas luces, fría, mesurada, casi quirúrgica. En ese momento, dice Sebastián, la imagen completa y fea se enfocó. Ya no se trataba de música, no se trataba de compartir escenarios o bromas entre bastidores. Se trataba de poder, control y de trazar una línea clara en la arena. Jon Bon Jovi estaba dejando en claro quién estaba a cargo, y quién necesitaba recordar su lugar. Sebastián abandonó la sala no en un arrebato de ira, sino con un dolor hueco en el pecho, un peso aplastante que ninguna cantidad de adrenalina escénica podía levantar. Había idolatrado a Jon, confiaba en él implícitamente, creía en los cimientos de amistad y oportunidad que Jon parecía haber sentado para él, y ahora, esos mismos cimientos le parecían una jaula, una estructura diseñada para contenerlo y controlarlo. Aquella noche marcó un punto de inflexión irreversible. El frágil vínculo se rompió. La calidez que había existido, aunque fugazmente, se convirtió en escarcha. Y mientras la gira continuaba, la apariencia superficial de profesionalidad se mantenía. La hermandad que había parpadeado quedaba enterrada en aquel camerino estéril, sofocada bajo el peso del ego.
los contratos restrictivos y la verdad tácita y brutal de que, en el mundo del rock and roll, las alianzas suelen ser transaccionales y a menudo se desmoronan cuando el alumno empieza a eclipsar al maestro. Sin embargo, la verdadera desintegración pública estaba aún por llegar. Y comenzaría con algo tan mundano como la leche, escalando rápidamente hacia algo mucho más volátil y dañino. El ambiente entre bastidores estaba cargado de tensión tácita y resentimiento latente. Lo que había empezado como una tutoría dinámica se había convertido en algo desagradable y pasivo-agresivo. Hubo pequeños actos de sabotaje, sutiles juegos de poder e indirectas por parte de los Bon Jovi que iban en aumento con cada concierto. Un recordatorio constante de la jerarquía y de quien se consideraba demasiado grande para sus pantalones. Pero nada podría haber preparado a Sebastián para la humillación pura y calculada que se desató momentos antes de que Skid Row subiera al escenario una noche, acorralado en la sala verde por miembros del equipo de Bon Jovi, supuestamente siguiendo órdenes directas. Sebastián fue sometido a un acto deliberado y público de degradación, sin previo aviso. Le rociaron con cubos de leche helada. Empapó su ropa de escenario, sus botas, su pelo, incluso su micrófono. No fue una broma espontánea, sino una declaración intencionada, un claro acto de falta de respeto diseñado para ponerle nervioso, para debilitarle justo antes de que tuviera que enfrentarse a decenas de miles de fans. Se quedó de pie, empapado y aturdido, con la leche fría acumulándose alrededor de sus pies. Una manifestación física de todo lo que había llegado a despreciar de la situación. Era la jerarquía, las expectativas de su misión, la exigencia de que siguiera agradecido por una oportunidad que ahora sentía como una jaula dorada. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de él. No se retiró para secarse, no se detuvo a serenarse, se dirigió directamente al escenario, con el pecho hinchado, la cara enrojecida por la furia y el frío de la leche. El público rugió, ajeno al drama que acababa de desarrollarse tras el telón, pero sentían la energía que irradiaba de él. Era diferente, cruda, casi peligrosa. Agarró el micrófono, todavía húmedo, y la rabia hirviente estalló en un acto único y desafiante, a mitad de concierto, gritando a los amplificadores para que el mundo lo oyera. Lanzó el insulto definitivo: Bon, chúpamela. Las palabras atravesaron el estadio como una daga dirigida directamente a Jon Bon Jovi. La reacción del público fue una mezcla de conmoción, vítores y silencio. A nadie se le escapó. No fue sutil, no fue velado. Fue una declaración de guerra, una opción nuclear desplegada en un conflicto que por fin había salpicado a la opinión pública. Lo que había sido una rivalidad entre bastidores era ahora noticia de primera plana. Un momento impactante presenciado por miles de personas y retransmitido instantáneamente a todo el mundo de la música. En ese momento, a Sebastián no le importaron la diplomacia, los contratos ni las consecuencias. Lo único que le importaba era recuperar una pizca de dignidad que sentía que le había sido sistemáticamente arrebatada por un hombre al que una vez admiró, un hombre que se había hecho pasar por mentor. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La frágil tregua se rompió por completo, sustituida por una hostilidad abierta. El incidente de la leche, concebido inicialmente como una broma humillante, se convirtió en el punto álgido de una de las enemistades entre bastidores más amargas del rock. Pero el escenario y la arena pública no eran los únicos campos de batalla. Cuando las luces se apagaron, cuando el rugido de la multitud se desvaneció y la adrenalina disminuyó, Sebastián volvió al backstage para enfrentarse a algo mucho más intimidante que la leche fría. En el pasillo le esperaba un muro humano, una imponente fila de al menos 60 personas, radies, personal de seguridad, miembros de ambas bandas, y en el centro de este intimidante bloqueo se encontraba Jon Bon Jovi, flanqueado por su hermano Tony y su padre. Jon Bon Jovi Sr. No se trataba de un encuentro casual. Era una emboscada, una demostración de fuerza diseñada para intimidar y castigar. Antes de que Sebastián pudiera pronunciar una palabra, Jon ya estaba gritando, con la cara roja y los ojos desorbitados de furia por el insulto público. La noticia le había llegado al instante. Ahora, no era solo orgullo herido o una disputa de negocios, era profundamente personal, un ataque a su nombre, a su familia. La tensión se disparó. Se lanzó un puñetazo antes de que nadie pudiera intervenir. Sebastián recibió un fuerte empujón.
Se estampó contra un muro de hormigón y su hombro se golpeó brutalmente. Tony Bon Jovi le gritó obscenidades en la cara y le clavó un dedo en el pecho, mientras la intimidante multitud se acercaba cada vez más, formando un círculo asfixiante de ira y agresividad. Ya no se trataba de música, fue un choque visceral por el respeto, el territorio y la lealtad percibida. Sebastián no se defendió físicamente en ese momento, se quedó allí, sin aliento, la adrenalina corriendo por él, su mente tambaleándose. Pensó en todas las veces que había admirado a John, que lo había defendido como amigo, como mentor. Y aquí estaba, siendo agredido físicamente por las mismas personas que aparentemente le habían abierto las puertas. Esa noche se convirtió en el punto de inflexión definitivo, el momento de no retorno, no porque los puños volaran o las amenazas fueran proferidas, sino porque Sebastián finalmente se dio cuenta de lo que había estado pensando durante meses. Con la respiración entrecortada, rodeado de hostilidad, murmuró las palabras que sellaron el destino de su relación: es un puto idiota. No era solo un insulto desafiante, era una valoración brutal y cruda nacida de la desilusión. Había visto la verdad tras la fachada cuidadosamente construida. El hombre que le había ayudado a levantarse intentaba ahora derribarle de forma activa y agresiva. A partir de ese momento, la posibilidad de reconciliación se desvaneció. La amistad estaba innegablemente muerta. La enemistad era cruda y dolorosamente real y, para bien o para mal, el dramático enfrentamiento entre Skid Row y Bon Jovi había quedado irrevocablemente grabado en la turbulenta mitología de la historia del rock, marcada por la leche derramada, los puños voladores y un inolvidable insulto público. Tras el explosivo enfrentamiento entre bastidores, el insulto público y la escalofriante amenaza, algo mucho más duradero e insidioso se instaló entre Sebastian Bach y John Bon Jovi. No fue una batalla pública y ruidosa, fue el silencio, un silencio profundo, pesado y personal. Simplemente dejaron de reconocer la existencia del otro de forma significativa. No hubo declaraciones cuidadosamente redactadas, ni intentos de reconciliación, ni indirectas pasivo-agresivas escondidas en las letras de las canciones. Solo un muro, una barrera invisible e imponente construida a base de egos heridos. El profundo escozor de la traición y un entendimiento mutuo y tácito de que ninguno de los dos sería el primero en salvar el abismo. No se trataba de un movimiento estratégico de relaciones públicas, sino de un vacío emocional, en los tranquilos rincones del mundo del rock. Este silencio se convirtió en el verdadero pacto entre ellos, una guerra fría mantenida por el dolor y el orgullo, sin necesidad de abogados ni acuerdos formales. Para Sebastián, el incidente con la leche no fue más que el catalizador, la manifestación pública de una herida más profunda. No se trataba solo de ser humillado antes de un concierto, sino de darse cuenta de que habían jugado con él, de que la idea de hermandad a la que se había aferrado tal vez no fuera más que un calculado juego de poder disfrazado de amistad. Había compartido el hogar de John, vestido sus ropas, permitido que su familia estuviera bajo su techo. Eso hizo que el giro final, la traición percibida, se sintiera como un acto de traición envuelto en cuero y guitarras. Esa amargura, esa sensación de haber sido fundamentalmente agraviado por alguien a quien había admirado y en quien había confiado, le acompañó durante años. Bon Jovi consolidó su estatus de superestrellas mundiales y Skid Row labró su propio e importante legado en el hard rock. Sin embargo, la sombra de lo sucedido, el conflicto no resuelto, nunca se disipó del todo. En las entrevistas se tocaba el tema, los periodistas indagaban cuidadosamente, pero ambos se desentendían, ofrecían anécdotas vagas, quizá una sonrisa forzada para las cámaras. Pero los que estaban realmente cerca, los conocedores, lo sabían, que no se trataba de una disputa fabricada para los titulares de los tabloides, era una desavenencia real y dolorosa, una guerra fría mantenida por una deliberada falta de contacto. Una falta de voluntad para enfrentarse al pasado. Los fans especulaban sin cesar, ¿por qué no habían vuelto a compartir escenario? ¿Por qué esa ausencia total de reconocimiento? Las teorías iban desde diferencias creativas hasta celos profesionales, pero la verdad, solo conocida por unos pocos, era más simple y mucho más dolorosa. La herida era demasiado profunda. Cuando consideras a alguien como de la familia y esa persona se vuelve contra ti de una forma tan pública y personal, no se trata solo de una ruptura,
sino de un funeral silencioso por un vínculo que antes parecía irrompible. El punto de ruptura no fue solo un momento en el escenario, fue el silencio posterior y duradero, la escalofriante constatación de que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden volver a recomponerse. Esto nos lleva a otro momento, uno que pone de relieve la naturaleza duradera de esta ruptura, un momento de casi colisión que ocurrió lejos del caos de una pelea entre bastidores, en el entorno cuidadosamente controlado de una entrega de premios televisada. El mundo de los premios de la música televisados es una clase magistral de caos controlado, un espectáculo meticulosamente coreografiado diseñado para el glamour y la presentación sin fisuras. Cada luz, cada ángulo de cámara, cada asiento se planifica al segundo para proyectar una imagen de unidad y celebración, nunca de drama. Pero una noche de principios de la década de 2000, la posibilidad de que se desatara el caos estaba más cerca de lo que nadie en la producción admitiría jamás. La élite de la industria estaba reunida, bañada en el cálido resplandor de la nostalgia y la felicitación mutua, pero discretamente sentados, separados por unos pocos asientos. Había dos hombres cuya historia juntos podría encender toda la sala, Sebastian Bach y Jon Bon Jovi. Al principio se trató de un simple descuido, un joven ayudante de producción siguió una distribución de asientos que parecía lógica sobre el papel pero que, en realidad, era el equivalente social de colocar explosivos de gran potencia uno al lado del otro. No fue hasta el último ensayo cuando un experimentado jefe de planta se percató de la proximidad y se quedó paralizado. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó de los bastidores. Voces calladas, susurros frenéticos, teléfonos pegados a los oídos. El espectáculo, cuidadosamente planeado, se enfrentaba de repente a un posible enfrentamiento en directo. Muévanlos, dijo alguien. Ahora, la reorganización tenía que ejecutarse a la perfección, de forma invisible. Nadie que viera el programa desde casa podía sospechar la frenética reorganización que se estaba produciendo detrás del telón. Los asientos se cambiaron discretamente, las colas de entrada se retrasaron ligeramente y se susurraron nuevos temas de conversación en los auriculares de los presentadores para ganar un tiempo precioso. Sobre el escenario, el espectáculo brilló, las actuaciones dieron en el clavo, los premios se entregaron con sonrisas de práctica, pero fuera del escenario, el ambiente estaba cargado de tensión, una sensación palpable de inquietud. Sebastian Bach llegó, vestido con elegancia, con una expresión difícil de leer. Pero para aquellos que le conocían bien, que recordaban el fuego en sus ojos de los años de gira, algo estaba claramente fuera de lugar. Estaba más callado que de costumbre, enroscado, irradiando una energía nerviosa, y cuando se dio cuenta de la presencia de Jon Bon Jovi, un destello de esa vieja y profunda ira, un frío resentimiento, salió a la superficie, no la furia explosiva del pasado, sino algo más frío, un rencor conservado durante años de silencio. Bon Jovi, el profesional consumado, se mantuvo pulcro, con la sonrisa fija y el smoking inmaculado, pero ni siquiera él pudo ignorar por completo el fantasma que había en la sala, la historia que pesaba sobre ellos. En un momento dado, las cámaras hicieron un plano general del público, captando a ambos hombres en el mismo plano durante un fugaz segundo. La mayoría de los telespectadores no se dieron cuenta, pero algunos fans avispados, conscientes de la legendaria enemistad, detuvieron sus pantallas, hicieron una captura de pantalla del momento y la compartieron en internet, una rara confirmación visual de la tensión no resuelta, lo que nunca se emitió, lo que las cámaras evitaron deliberadamente, fue lo que ocurrió justo antes de esa toma. Durante una pausa publicitaria, Sebastián se levantó para estirarse y caminó lenta y deliberadamente en círculo cerca del pasillo. Durante un breve y angustioso segundo, se detuvo al alcance de la mano de Jon Bon Jovi. No hubo intercambio de palabras, no hubo contacto visual, pero la temperatura en las inmediaciones pareció bajar. El personal de seguridad, sin recibir órdenes específicas, cambió sutilmente de posición, listo para intervenir en caso necesario. Aquella noche se convirtió en una poderosa lección de óptica contra verdad. El espectáculo continuó, se entregaron los premios, las sonrisas brillaron, el champán corrió y las leyendas del sector se dieron palmaditas en la espalda, pero bajo la superficie pulida, había una herida que nunca cicatrizó,
Una disculpa que nunca se ofreció y una enemistad que continuaba, tácita pero innegablemente presente. Para el equipo de producción, fue una situación muy tensa. Para Sebastián, sirvió como un duro recordatorio de que el tiempo no borra necesariamente la traición. A veces, simplemente la preserva, endureciendo las líneas del resentimiento. Y para cualquiera que presenciara ese momento, aunque fuera de pasada, quedó innegablemente claro que no todos los reencuentros explosivos necesitan palabras o gestos dramáticos. A veces, la declaración más poderosa es la que no se dice, la interacción que asterisco no asterisco se produce. La pregunta, sin embargo, persiste tanto entre los fans como entre los entrevistadores. ¿Podrán alguna vez salvar la distancia? ¿Y por qué, después de todos estos años, la colaboración sigue completamente descartada? La pregunta surge periódicamente. En podcasts, entrevistas y foros de fans, ¿podrían arreglar las cosas algún día? ¿Volver a compartir escenario? Quizás solo por una noche, por nostalgia, pero para Sebastián Bach, la respuesta siempre ha estado clara, escrita en el propio tejido de la historia. No se trata de compatibilidad musical, ni de si una reunión vendería entradas, ni de complacer la nostalgia de los fans. Se trata de principios. El problema fundamental entre ellos no era un desacuerdo creativo, ni visiones artísticas opuestas, ni las habituales tensiones motivadas por el ego que asolan a las bandas. Era personal, profundamente personal. Fue una traición no solo a la confianza profesional, sino a la idea de hermandad, de familia, que Sebastián creía de verdad que habían construido. No se ha esforzado en sacar a relucir los detalles del pasado en cada entrevista, pero cuando el tema sale a colación, ya sea con una media sonrisa cargada de ironía o con un repentino endurecimiento de su voz, lo que siempre ha dejado claro es que el daño infligido fue, a sus ojos, irreversible. Hubo un tiempo de verdad, en el que se habría dejado la piel por Jon Bon Jovi, en el que creía de verdad que eran algo más que colegas, que eran parientes, unidos por algo más profundo que el negocio de la música. Pero Kim, a su entender, no te humilla delante de tus compañeros. Kim no utiliza su posición para amenazarte con el silencio respaldado por su poder. Y Kim ciertamente no arma la lealtad que una vez ofreciste en tu contra. Así que, no habrá una gira de reunión con ambos. No habrá apariciones sorpresa en el escenario. No habrá fotos convenientemente programadas para celebrar un legado compartido que, en opinión de Sebastián, terminó abrupta y dolorosamente entre bastidores. Esa puerta se ha cerrado con decisión, no por rencor mezquino, sino por una necesidad fundamental de respeto a uno mismo. Algunos capítulos de la vida, especialmente en el mundo de los famosos, terminan sin una resolución satisfactoria, sin un cierre o una reconciliación. Este es uno de ellos. El paso del tiempo suaviza las aristas de las historias, convierte incluso las enemistades más feroces en folclore lejano, en anécdotas digeribles para las nuevas generaciones. Pero en este caso concreto, la herida nunca se ha cerrado del todo. Dos titanes de la historia del rock, antaño aparentemente unidos por una pasión compartida, una ambición desmedida y la visión de alcanzar la cima de la fama, existen ahora en universos paralelos. Sus caminos nunca se cruzan. No es que carezcan del poder o de la plataforma para hacer las paces. Es que, para Sebastián, en este momento, cualquier muestra pública de reconciliación se sentiría como una mentira, una traición a su propia verdad y al dolor que soportó. Lo que empezó como una tutoría, una mano guía aparentemente benévola, decayó en un silencio escalofriante, una hostilidad abierta y, quizá lo peor de todo, una profunda indiferencia de una parte hacia la otra. Y para los fans que recuerdan la energía electrizante de aquellos primeros años, la promesa de aquella pareja, sirve como recordatorio leccionador. Que dos personas hayan hecho magia juntas una vez no significa que estén destinadas a hacerlo de nuevo, ni siquiera que puedan soportar estar en la misma habitación. Para Sebastián, la enemistad no es su única identidad, es una cicatriz que lleva, en silencio, bajo la superficie de cada nota que sigue cantando con esa voz legendaria. No le da vueltas constantemente, pero se niega a reescribir la historia tal y como la vivió. Él estaba allí cuando la dinámica cambió, sintió el escalofrío de una amistad que se convertía en una amenaza velada, y quizás lo más importante, aprendió de ello.
Una dura lección impartida de la forma más brutal posible. Jon Bon Jovi sigue siendo una leyenda, un icono mundial, y Sebastian Bach, con su voz y su historia, sigue siendo una leyenda por derecho propio. Pero el legado compartido que podrían haber construido, el potencial para seguir colaborando, ha quedado sepultado bajo años de silencio, orgullo y el pesado peso de tensiones no resueltas. A veces, dejar ir no se parece al perdón o a un gran gesto de paz. Se parece a alejarse, definitivamente, sin fanfarrias, sin ceremonias, simplemente eligiendo existir en un espacio diferente. Porque al final del día, cuando las cámaras se apagan, cuando el público se ha ido a casa, para Sebastian Bach queda una última verdad innegable que suena más fuerte que cualquier bis: es un puto idiota. Cree que algunas amistades de la industria musical están demasiado dañadas, demasiado rotas, como para poder repararlas. Comparta su opinión en los comentarios. Gracias por seguir esta historia con nosotros, y te esperamos en la próxima.